Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un recuerdo especial, y es que vamos a hablar de 6 legionarios que ya están retirados, que en su momento ilusionaron en clave selecta. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Pequeña aclaración, con legionarios me refiero a futbolistas salvadoreños que jugaron en el exterior. Sí, en algunos casos que hicieron toda su carrera fuera del Salvador y en otros que arrancaron en liga local, pero luego pudieron ir a diferentes destinos en el mundo. Con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. El primer futbolista del que quiero hablar es Steve Francis Purdy. Steve Purdy, exfutbolista, hoy día tiene 40 años. Su carrera se desarrolló entre el año 2007 al 2017, por lo menos según los registros que tiene Transfermarkt, es decir, 10 años de carrera aproximadamente. Como lo sabemos, Purdy es un exfutbolista que fue nacido en los Estados Unidos y que posteriormente llegó a la selección del Salvador. Tenía raíces salvadoreñas y gracias a eso pudo ser uno de los primeros futbolistas, por lo menos de los que yo recuerdo, nacidos fuera del Salvador, que jugó para la selecta. En su momento levantó mucha expectativa, un central alto, espigado, básicamente saliendo del biotipo común del central salvadoreño, que aunque técnicamente era bastante bueno, pero en el factor aéreo siempre le había costado, y con Purdy teníamos totalmente lo opuesto. Su carrera, arranca en el fútbol universitario estadounidense, evidentemente, pero luego pasa a las categorías inferiores del 1860 München, que es equipo de Alemania. Pasa al FC Dallas, ya jugando en MLS, Portland Timbers, Chivas USA, y acaba su carrera en Orange County, primero en OC Blues FC y posteriormente en lo que hoy conocemos como Orange County, club en el que han pasado algún que otro salvadoreño, como Eric Calvillo, Cristian Sorto, y que hoy día está Roberto Molina en el club. 15 partidos apenas en la selección para Steve Purdy. A mí me sorprendió cuando veía el dato ya hace algunos días, porque yo pensaba que Purdy había tenido muchas más internacionalidades con la selección. Al final esto es el fútbol de selecciones, porque hay muy pocos partidos, bueno, ahora hay más, pero antes había muy pocos partidos en el año, entonces era normal realmente que no viéramos demasiado a Steve Purdy, aparte que había algún que otro amistoso en el que no podía estar como parte de la selección salvadoreña. No obstante, insisto, en su momento creo que también por el hecho de tener un futbolista muy diferente a lo que conocíamos en el biotipo salvadoreño, sí que llegó a ilusionar bastante. El segundo nombre del que quiero hablar es el de Richard Guillermo Mengíbar. Richard Mengíbar, futbolista o exfutbolista que te digo, hoy día tiene 34 años. No descartaría a lo mejor si tuviese alguna oportunidad en Estados Unidos que volviese a jugar. Eso sí, en el año 2022 fue el último en el que le conocimos un equipo profesional en la carrera de Richard Mengíbar. A lo mejor puede que esté jugando todavía, pero ya en nivel semiprofesional o amateur, que existe también en los Estados Unidos. 12 años de carrera aproximadamente entre el 2010 al 2022, mediocampista defensivo que llega en un momento en la selección donde estábamos pasando de esa transición de Ramón Sánchez, que ya sabemos que luego fue suspendido por tema de amaños, y se queda Richard Mengíbar al lado de Darwin Serén. A mí me pareció un doble pivote bastante sólido para la época. Richard creo que ya era el inicio de esos centrocampistas defensivos que tanto influían sin balón como también lo hacían con él, es decir, que te daba buenos primeros pases hacia adelante. No era súper virtuoso con la pelota, pero ya te empezaba a dar una cierta seguridad para mover la pelota, para avanzar, no solo para retenerla o retroceder y que luego nuestros centrales o laterales fueran los que estuviesen encargados de hacer circular la pelota. Su carrera la arranca en Estados Unidos, también en el fútbol universitario, pero donde ya le empezamos a ver pasos profesionales es en el Blocus FC, equipo de Dinamarca. Regresa a los Estados Unidos de la mano del Silverbacks, pasa por San Antonio, que entiendo que hoy día es San Antonio FC,
Tampa Bay Rowdies, Rayo OKC, que era como la división del Rayo Vallecano, pero en Estados Unidos, en Oakland, para ser exacto. Y creo que el club donde más lo recordamos es en el New York Cosmos, donde llegó a compartir. A ver, no estoy seguro si comparte con Andrés Flores y Raúl González Blanco, eso ya me supera un poquito, pero sí creo que está muy cercano a esas épocas. Juega en el Penn FC y aunque estos dos clubes no son extranjeros, que al final el hecho del video es destacar lo que hicieron afuera, o el tiempo que estuvieron afuera, pero tiene un tramo en el que viene a la Liga Salvadoreña. Primero llega de la mano de Club Deportivo Águila y posteriormente está en Chalatenango, que es el último club que le conocimos a nivel profesional al bueno de Richard Mengíbar. De hecho, si no me equivoco, en ese Chalatenango coincide con varias figuras del firmamento salvadoreño como Denis Pineda y Roberto Domínguez. O sea, era un Chalatenango que tenía muy buenos jugadores, que competía habitualmente y que se hizo de un nombre para ese, más o menos ese año 2022 de competición en la Liga Salvadoreña. El tercer nombre del que vamos a hablar en esta lista es uno de los que yo creo, por lo menos yo sí lo infravaloraba, que es Andrés el Rusito Flores, Andrés Alexander Flores. Su carrera la desarrolló entre el año 2009 al año 2022. Al igual que Richard Mengíbar, hoy día el rusito tiene 34 años, con la diferencia que el ruso sí hizo pública su retirada del fútbol. Lo hizo bastante joven porque, como ya algunos sabrán, posterior a su carrera futbolística, él, digamos que empezó a darle más énfasis a su tramo desde los banquillos. Hoy día forma parte de Portland Timbers, pero en la división de MLS Next, donde está ayudando en el desarrollo de talentos jóvenes. Viene de formación desde hace varios años. De hecho, sus últimos años como jugador ya estaba dando esos pasos para encaminarse a ser entrenador profesional, que realmente a mí me da mucha curiosidad. Seguramente lo veremos ya en el medio plazo, ver al Rusito Flores dirigiendo algún equipo, ojalá en Estados Unidos, pero si no, aquí en El Salvador creo yo que con ideas frescas, renovadas y de una liga que se está desarrollando mucho como lo es la MLS Next, pues ayudaría bastante. Al punto, clubes en la carrera del Rusito Flores. Si bien es cierto, en El Salvador ya lo conocemos, su único equipo fue Isidro Metapán, pero él llegaba formado de las categorías inferiores de River Plate. Ahí sí llega a Metapán, donde desarrolla varios años de su carrera, es campeón y de hecho tiene aquel gol icónico en la final contra Club Deportivo FAS. No recuerdo exactamente qué año, creo que es 2014 más o menos por ahí. Le marca el gol de la victoria a Metapán, con el que ganan la final sobre Club Deportivo FAS. 1-0, final un poco ríspida, algo rocosa, pero que se define con ese gol del Rusito. Tiene aparte de eso otras experiencias en el extranjero. Viborg FF, New York Cosmos, él sí que coincide con Raúl González Blanco. De hecho, New York Cosmos viene a jugar un partido amistoso acá en El Salvador contra Club Deportivo FAS, que lo gana el cuadro santaneco. Pasa al Portland Timbers y aquí es donde yo empiezo a darle mayor valor a la carrera del Rusito Flores. No porque lo que haya hecho antes no importara, que sí, claro que importó y fue muy destacado, sino más bien porque se quedó en Portland Timbers más años de los que yo pensaba, e incluso asumiendo un papel a veces de rotativo, a veces un jugador que ocasionalmente tenía minutos, pero que ahí estaba y que era capaz de ser útil cuando le necesitaban. Termina su carrera en RGB FC Toros, equipo de la USL para ese momento, hoy día no está compitiendo ese club. Y ahí termina la carrera del Rusito Flores. Él decide ya quedarse en tema del banquillo, de desarrollo de talentos juveniles. Al final creo que lo del ruso, más que por ser un super jugadorazo, que yo creo que de esa generación de Londres 2012 había jugadores con más talento, pero creo que la constancia del ruso hizo que termináramos, por lo menos en mi caso, y digo, en los años que se quedó en Portland, sí ilusionándome, porque fue un futbolista que, insisto, tuvo la constancia para quedarse mucho tiempo en el fútbol extranjero, que creo es algo destacable. Hecho que también destaco del siguiente futbolista del que vamos a hablar, Rafa Burgos, que desarrolló su carrera entre el 2011 al 2023. Tiene 36 años en este momento y realmente él creo que nunca llegó a dar su retirada oficial, pero ahora mismo entiendo está más concentrado en su proyecto personal, que es la Academia Rafa Burgos, que está llevando básicamente en la capital de nuestro país y con el que ya pude tener un pequeño acercamiento.
Entonces entiendo que ya él estaba un poquito más dedicado a esta faceta. Durante su carrera estuvo en varios clubes de la primera división de El Salvador. No obstante, insisto, aquí el tema es ver qué es lo que hizo afuera. Su primera experiencia internacional fue en el Club Deportivo Petapa de Guatemala. Y ya luego de eso consumó varios años en el fútbol europeo, en el SV Raid del fútbol austríaco de Austria, el Kecskemét de Hungría, Eto FC Győr también de Hungría. Tiene un paso, por lo menos según Transfermarkt, en Minnesota NASL, perdón, que no es el Minnesota United de la MLS, sino que estaba en otra categoría inferior en Estados Unidos. Pasa al Fredrikstad de Noruega y su última experiencia fuera del país fue en la Universidad San Carlos de Guatemala. A mí Rafa Burgos me parecía un delantero muy luchador, pero ya cuando tú vuelves a repasar, y yo creo que esto pasa porque en su momento yo a Rafa Burgos lo vi todavía sin tanta conceptualización de varios aspectos del fútbol, y repasando la carrera de Rafa Burgos me di cuenta que era un delantero muy útil en los apoyos, que es verdad que iba a luchar muchos duelos, era un luchador de duelos, pero tenía la calidad para generar apoyos, descargas ofensivas que clarificaban el fútbol para sus compañeros. Para mí el mejor momento que demuestra esta utilidad de Rafa Burgos es una asistencia que le da a Osael Romero en el año 2012 para que la selección empatara 2-2 contra Costa Rica en San José. O sea, creo que esta era la muestra de lo que fue Rafa Burgos como delantero. Ciertamente no era el más virtuoso con la pelota en los pies, pero con los pocos toques que hacía daba mucha rentabilización a su fútbol, que creo que al final era lo que importaba, y eso le mantuvo también en selección durante bastantes años y en el extranjero. Y vamos con los que para mí son las dos joyas de la corona. Eliseo Quintanilla, el Cheyo, que desarrolló su carrera desde el año 2021 hasta el 2014, pasó por varios equipos del Redondo Nacional, varios muy importantes, jugó en FAS, en Alianza, en Firpo, no estoy seguro si llega a jugar en Águila, creo que sí tiene un tramo, y luego en Metapan, donde está sus últimos años. En el fútbol del extranjero, muy jovencito pasa por el DC United, tiene una etapa recordada en la Liga Deportiva Alajuelense, en el fútbol de Chipre, es decir, en Europa, llega con el Hermis Aradipú, que juega una temporada, Correcaminos de la Segunda División de México y finalmente los Rojos del Municipal de Guatemala. Yo creo que Cheyo casi en todos los equipos sí que dejaba una sensación de calidad bastante grande, y como en la selección, por lo menos a mi gusto personal, en la selección y probablemente en sus últimos años en Metapan, a mí fueron los que más me gustaron por esa calidad que tenía con la zurda, no solo para el disparo de media y larga distancia, que era una de sus grandes virtudes, sino también por esa forma que tenía de combinar, de asociarse con sus compañeros, de hacer circular la pelota. Es decir, creo que lo llegó a decir Eugenio Calderón en algún momento, la zurda privilegiada de Cheyo Quintanilla, que para mí en clave selección nos dejó muchos buenos momentos, como aquel icónico gol en el año 2009, el 2-1 que le marca a México para ganarle en esa hexagonal final rumbo al Mundial de Sudáfrica. Y a mí, por lo menos a mí, insisto, aquí no meto otros legionarios, como sé que el Mágico jugó afuera, sé que Mauricio Cienfuegos jugó afuera, etcétera, etcétera, pero yo no los vi jugar, ¿sí? Entonces yo por eso no los coloco, es más contemporáneo de los años 2000 para adelante, digámoslo así, o incluso 2005 para adelante, si quieres ajustar un poquito más, por lo que para mí el mejor legionario que yo vi, de los que está retirado evidentemente, y que más me ilusionó, fue Arturo Álvarez. Arturo Álvarez, su carrera se desarrolló entre el 2004 al 2019, más o menos 15 años de carrera, y toda su carrera la hizo fuera de El Salvador. Nacido en Houston, si no me equivoco, Estados Unidos, y ya gracias a sus raíces salvadoreñas, pues vino a jugar con El Salvador, debutando en el año 2009. Si no me equivoco, su primer partido es contra Costa Rica, juego que ganamos 1-0 con gol de Rudy Corrales en los últimos minutos. Todavía dirigía Carlos de los Cobos a esa selección. Arrancó, por lo menos según Transfermarkt, su periodo profesional en los Terremotos del San José Earthquakes, pasa al FC Dallas, juega en Portland Timbers, hay un periodo en Real Salt Lake,
y en Chivas USA, y de ahí juega en Europa unos cuantos años, en Pacos Ferreira, o Pasos Ferreira, supongo que será la pronunciación, donde llega a jugar etapas de eliminatoria de UEFA Europa League, pasa al Videoton FC de Hungría, juega en Chicago Fire y acaba su carrera en Houston Dynamo. No estoy seguro si llega a coincidir con Darwin Cerén, diría que no llegan a coincidir en Houston, pero sí jugando en la misma liga, en MLS. Probablemente para ese momento Darwin habrá estado en Orlando City o San José. Pero bueno, lo de Arturo era impresionante, era ver magia. Realmente era ver un futbolista muy mágico, con muchos recursos en cuanto al regate, que de repente te podía generar una conducción, pero también sacar una culebrita macheteada. Futbolista que quizás no tenía tanto gol, pero tenía muchos elementos para ser un futbolista productivo. Recuerdo un gol que le marca a Belice, si no estoy mal, todavía en una de las últimas copas de la UNCAF que se realizaba para ese momento, la culebrita macheteada que hace contra Costa Rica, o sea, y contra Brasil, un 5-0 que nos gana Brasil, pero que hace un gran partido ingresando desde el banquillo. Creo que fue uno de esos últimos futbolistas que nos ilusionaba, y que recuerdo que había periodos, pasajes en donde llegaba sin jugar, pero se ponía la camiseta de la selección y te dejaba muchas pinceladas. Un jugador que estaba por encima del contexto, y creo que por eso, particularmente a mí, me llegó a ilusionar en los años que estuvo en la selección. Este fue el recuerdo de 6 jugadores legionarios, que hoy día están retirados, que me ilusionaron bastante en clave selecta. Ahora quiero saber los suyos. ¿Qué jugadores que militaron en el extranjero les llegaron a causar buenas sensaciones en la selección nacional? Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.